programa. Quiero agradecer la presencia hoy de Jenny Farías, directora de Proyectos Especiales de Mexicanos Primero, para ayudarnos a analizar este tema. Bienvenida, muchas gracias. Eduardo Andere, investigador visitante del Colegio de Boston y especialista en temas de educación, y Juan Carlos Silas, coordinador del doctorado en educación del ITESO. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nuevamente tenemos que hablar de educación. Faltan solamente unos días y la anterior secretaria de Educación, que ese era el título que tenía, no porque cumpliera esa función, no lo tenemos muy claro, pues le dan el premio de ser candidata para la gubernatura del Estado de México y nombran una nueva secretaria de Educación Pública. No sé, y les pregunto a ustedes, ¿vale la pena hablar de las credenciales de la nueva secretaria? Jenny, estoy contigo. Pues bueno, como ya se ha mencionado en distintos medios y en distintos lugares, pues la verdad es que las credenciales están muy alejadas a lo que hubiéramos esperado. Nos tomó por sorpresa que se nombre una persona que no estaba en el sector educativo, y pues sí vale la pena hablarlo para prevenir y para hacer un llamado para que el equipo que tiene que formar, ya que Delfina se va y se va con un montón de gente, pues el equipo que tiene que formar pues sí reúna los requisitos o el perfil en el que pues todo el sector estábamos pensando, que es alguien que sepa pues de política pública educativa y alguien que sepa pues esencialmente sobre la crisis educativa que estamos pasando. Entonces yo creo que sí vale la pena pues para señalar cómo tendría ella que rodearse, no solo dentro de la Secretaría de Educación, sino abrir el diálogo con expertos, con organismos, con organizaciones, pues que puedan solventar pues esta experiencia que a ella le falta y pues aprovechar las habilidades que ella tiene de otros lados. Oh, Carlos, ¿de verdad tú esperabas otro perfil? Sí, nosotros cruzábamos algunas apuestas y hablábamos de otras funcionarias, ya ni tiene caso decir el nombre, pero de otras funcionarias, habida cuenta de que ya habían señalado que iba a ser mujer. Y sí fue un poquito sorpresivo. Su formación como profesora, formación inicial y su experiencia como profesora, de alguna manera la hace ver como más adecuada para la posición. Sin embargo, sí, su experiencia reciente pues está corta, digamos. Pero vaya, lo que nadie pone en duda es la relación tan estrecha que tiene con el jefe del Ejecutivo, que es una cualidad que pide el jefe del Ejecutivo en sus colaboradores. Esa la cumple y en el momento en que la gente se afilia a Morena, se vuelve honesta, entonces cumple con todo el perfil, ¿no? En ese sentido, Eduardo Andere. Bueno, yo creo que hay cosas más importantes que discutir que el perfil de la secretaria. Yo creo que cualquiera que hubiera sido designado, el resultado sería lo mismo, derivado de que el problema de la educación no está en el secretario o la secretaria de educación, sino que está en el sistema tan centralizado que tenemos y en un estilo también muy centralizado por parte del presidente de la República. O sea, lo que el presidente de la República necesita es una persona que siga fielmente las indicaciones y que no lo cuestione. Y tener perfiles, pues la Secretaría de Educación en los últimos 18 años ha tenido o va a tener, ¿no? Si se cumplen estos 2 años con Leticia, va a tener 9 secretarios, quiere decir, secretario por 2 años, en 2 años, ¿qué puedes hacer realmente, ¿no? En la curva de aprendizaje, en lo que entran, y luego cuando están preparando para irse, cuando les dicen que se tienen que ir, en realidad es muy, muy débil cualquier liderazgo que quieras hacer en materia educativa. Además, si revisamos los perfiles de todos los que han sido secretarios en los últimos 3 sexenios, pues realmente no tenemos a alguien que sea un experto en educación. Todos son
políticos de trampolín, ¿no? O sea, en su mayoría todos son, parece que la educación es una alberca con un buen trampolín, y el secretario pues está buscando otra posición o viene de otra posición, ¿no? Hemos tenido secretarios de gobernación que luego son secretarios de educación, que no tienen que ver nada con la educación. Que tampoco cumplen Hemos los tenido perfiles. profesores de universidad, politólogos que después de la nada los hacen secretarios de educación. Hemos tenido médicos, ¿no? Que los hacen secretarios de educación, secretarios de desarrollo social, que los hacen secretarios de educación, parientes de líderes, ¿no? Que los hacen subsecretarios de educación. O sea, en realidad es un juguete, ¿no? La Secretaría de Educación es un juguete y va a mantenerse así mientras el sistema político, educativo, digamos, de nuestro querido país se mantenga en los niveles tan centralizados. Llama la atención además este cambio en la Secretaría y el anuncio del nuevo programa educativo para el ejercicio 2022-2023, cuando faltan solamente unos días para el inicio a clases. Yo tuve la oportunidad de leer por lo menos el documento que circula en la red y no me queda claro por dónde va este nuevo programa. No sé si ustedes que están más enterados y más metidos en los problemas de la educación. A ver, Eduardo, tú querías hablar sobre este tema. En realidad solo es una aclaración. El programa, lo que se anunció es todavía un proyecto. Lo presentaron como si fuera una versión final, pero la versión final la conoceremos cuando esté publicada en el Diario Oficial de la Federación y todavía no se publica. Entonces todavía está en naturaleza de proyecto y lo han llamado 22, pues yo creo que por razones políticas, pero ya se anunció que entrará en vigor hasta el 23. En todo caso, lo que entrará en mil escuelas, ¿no? De manera haciendo ahorita es más bien como un programa piloto. Entrará como piloto en 1000 escuelas. Pero va a entrar en vigor, si todo sigue como lo han anunciado, hasta el próximo ciclo escolar. O sea que estará vigente un año y estará vigente un año de manera parcial. No puede entrar en todos los grados escolares. Juan Carlos, ¿tú quieres hacer algún comentario sobre este programa? Yo lo leí y no me queda claro por dónde va, ¿no? Me parece como que con demasiada ideología metida, muy rollero, pero que no aterriza en un programa realmente que contribuya a que los niños y los jóvenes adquieran nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿no? Exacto. Este programa tiene varias características. El primero es que sí es muy inspirador, pues tira mucho el rollo, como dices, el asunto humanista, el asunto prosocial, comunitario, internacionalización humanista, pensamiento crítico, interculturalidad, equidad. O sea, en realidad es difícil estar en desacuerdo con los conceptos que ahí se vierten. En realidad todos queremos que se alcance eso. El problema está que todo eso bonito, inspirador, cuesta trabajo verlo ya en la práctica cotidiana de las aulas. O sea, ¿cómo le hacemos? Y ahí es un poquito una manzana envenenada para los profesores, porque se dice, profesor, tú vas a ser autónomo, vas a ser co-creador de lo que está sucediendo, tú vas a ser un vínculo entre la comunidad y la escuela y el aprendizaje del individuo, del estudiante como un individuo social, bla, 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 que está en realidad muy bonito, muy inspirador. El problema es ¿cómo le hacemos allí? Sí, esto de la autonomía de los maestros, o sea, habla planes rectores, pero los maestros los pueden modificar a su antojo, entonces no entiendo el plan rector, no entiendo esta autonomía. Y la definición de los programas entre padres, alumnos y maestros, me parece muy compleja la estrategia y me parece que no es lógica. Yo no sé qué debo aprender para ser médico cirujano. Difícilmente podría yo contribuir a crear el currículum de una carrera de medicina si estoy saliendo de la prepa, ¿no? Jenny, tu comentario sobre este tema. Ahorita, como bien mencionaban, apenas es un plan, lo estamos, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, revisándolo a fondo y lo que también, digamos, es preliminar, sujeto a que lo vayamos estudiando.
No está mal invitar a la participación de todos los agentes en la educación, que participen las niñas y los niños, que participen las mamás, los papás, los cuidadores, las maestras y maestros, y que se adapte sí a las circunstancias de cada contexto, ¿no? Que entendamos que no tenemos un México, que tenemos 32 Méxicos y hay que hacer ajustes, eso está bien. Lo que parece que no están viendo ellos es que es muy inoportuno trabajar ahorita en algo así. O sea, están proponiendo un cambio dramático en un momento en el que deberíamos de estar atendiendo la emergencia educativa. La pandemia dejó la educación en una crisis que no tiene precedentes a nivel mundial, pero aquí en México pues no lo hemos sabido sortear de la mejor manera, porque pues bueno, nos tardamos mucho en abrir las escuelas que abrieron no estaban preparadas, en el tiempo que estuvieron alejados pues se tienen muchísimos datos de que los niños y niñas no estuvieron atendiendo el Aprende en Casa, hubo problemas de conectividad, la carga de la conectividad y de todo esto quedó en manos de los papás y las mamás, no es que la SEP previera eso, y pues hay muchísima pérdida de aprendizaje, es decir, en estos 2 años no solamente no aprendieron lo que debían de haber aprendido en los grados, sino que desaprendieron cosas, exacto. Entonces, es el momento más oportuno para cambiarlo, aunque fuera el plan más completo y más fabuloso, pues no es el momento, porque ahorita más bien deberían estar trabajando en una currícula para recuperar y enfocarnos en los aprendizajes que son fundamentales, que son matemáticas y la lectoescritura, que son la base de todo, y en lo que los niños y niñas se quedaron muy, muy atrás. Entonces ahorita deberíamos estar trabajando en recuperar. Eso además de que un plan como lo plantean, pues obviamente necesita muchísima formación y muchísimo acompañamiento a los docentes. Capacitación. Exacto, y lo que estamos viendo es que justo es el tema en el que los tienen más abandonados. Hay subejercicio en formación, no están recibiendo las capacitaciones que deberían. Entonces, pues algo nuevo, insisto, a lo mejor es brillante lo que proponen, pero no es el momento. Ahorita hay que atender la crisis. Pero además, no sé si yo no lo leí bien o de verdad mi sesgo me hizo entenderlo así. Se contradice en algunos momentos el programa que está en internet, este proyecto, y de repente habla de la capacitación, pero cuestionan o critican el hecho de que se hagan libros para los maestros, cuando toda la inversión debería ser en libros para los alumnos, porque el foco debe estar en los alumnos. Sí, pero si no capacitas a los maestros, si no les explicas a los maestros, si no hay una guía para los maestros, difícilmente la podrán seguir. Y además a mí me parece que en algunos casos se vuelve reduccionista, ¿no? O sea, cada maestro va a enseñar de acuerdo con su microcosmos. Y entonces, ¿dónde está esta universalidad que está planteada así como aspiración en las primeras líneas de este programa, ¿no? ¿Eduardo? Sí. Yo no creo que sea un proyecto inspirador, más bien es un proyecto confundidor, ¿no? Si lo puedo llamar. Cuando se lee más como un manifiesto político que como un proyecto curricular, ¿no? No, es que no tiene nada curricular, ¿no? Realmente cuando lo buscas. Se lee más como un manifiesto político que como un proyecto curricular. Y a mí lo que me da la impresión es que hay 2 o 3 tintas escribiendo el proyecto que han de haber luchado mucho entre ellos. Si de repente te encuentras salpicados, hay algunos artículos que tienen que ver con el aprendizaje y cosas de esas inspiraciones. Pero en general es un proyecto que trae una especie como de orden, de mandato. Solamente puedes pensar así, solamente esta es la verdad. Es un proyecto inspirado, digamos, en una nueva tendencia de pensamiento no científica al estilo de la ciencia natural, de la ciencia tradicional, que se le conoce como epistemologías del sur, que trata de echarle la culpa de todos los males de los oprimidos
a todo el mundo occidental, sobre todo europeo. Entonces, todo lo que suena europeo, occidental, norte, está mal, ¿no? Y nosotros tenemos otra forma de ver el mundo, que es la epistemología del sur, que es la correcta. Y esa es la forma en la que vamos a imponer, ¿no? Entonces, sí hablan, por ejemplo, uno de los 7 ejes articuladores de pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico tiene que ser el pensamiento crítico que yo te diga. Y sí, pensamiento crítico que yo te diga tiene que ser un pensamiento crítico para emancipar, ¿no? Sí, porque todo lo que has hecho durante años y siglos y décadas en materia educativa está mal, y por eso estamos mal nosotros. Se les olvida que hay muchos pueblos y pueblos originarios en el mundo, ¿no? Que también estuvieron oprimidos y colonizados, y que son pueblos o naciones completamente desarrolladas, ¿no? Encontraron su camino y que lograron amalgar, digamos, sus lenguajes propios con los lenguajes de un desarrollo del conocimiento de 5,000 años de antigüedad. Entonces, como no le voy a echar culpa a los gobiernos, y como no le voy a echar culpa a todas las malas decisiones que hemos tomado en el sur, ¿no? Entonces le voy a echar la culpa al norte y a las epistemologías del norte y al eurocentrismo y a toda esa racionalidad occidental y neoliberal, ¿no? Para, de alguna manera, decirles: lo que yo voy a hacer es maravilloso, es nuevo, es diferente, es educativo y tiene que ver con el aprendizaje. Y la verdad de las cosas es que si tú lees todos ya sea la versión que tiene publicada la página de la SEP, sí, o la versión que publicó el martes pasado Cofemer, ¿no? Que son 2 versiones diferentes y están las 2, digamos, en canales oficiales, en realidad tiene muy poco de pedagogía. En realidad tiene muy poco de aprendizaje. Sí, no tiene, no lo tocan, ¿no? Prácticamente se lo pasan por el arco del triunfo y se avientan unas cosas fenomenales, como que ahora el centro del proceso educativo es la comunidad territorio, totalmente en contra de la Constitución, que establece el interés superior del niño sobre todo lo demás. Muy sutilmente, ¿no? Le quitaron la palabra centro, ¿no? Que la comunidad será el centro del proceso de educación, y lo cambiaron porque en lugar de que la comunidad será el centro, es el horizonte del proceso educativo, ¿no? Como para decir, con eso ya salvamos el argumento de que el proyecto es anticonstitucional. Pero si tú lo lees, en el fondo, en realidad sostienen lo mismo, más o menos con el mismo espíritu que traían en el proyecto de enero de este año, que es el que está todavía publicado en el portal de la SEP. Y entonces, y además, y parte de unos conceptos, ¿no? El multilateralismo o el multiculturalismo es discriminatorio. Entonces, sí, es que todo lo que suene a los términos anteriores, exacto, como son términos neoliberales y eurocentristas. Exacto. Entonces ya es malo. Entonces no es malo porque estén mal en sí los conceptos, sino es malo porque traen el pecado original de sus creadores, ¿no? Que son todos estos terribles y horrorosos pensadores liberales, sí, de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, adiós a toda la filosofía clásica, adiós al pensamiento occidental. No, la libertad pues no tiene importancia. El desarrollo del individuo como una persona virtuosa, como un ciudadano decente al estilo aristotélico, tampoco tiene sentido, porque eso en realidad es lo que nos ha tenido oprimidos. E insisto, lo que nos ha tenido oprimidos es una larga sucesión de malos gobiernos tomando malas decisiones. Sí, y la educación es
no está contemplada como este proceso engrandecedor del ser humano y este proceso de progreso de la patria, ¿no? De engrandecimiento de la patria a través del engrandecimiento del ser humano, del crecimiento del ser humano. Entonces, voy a incorporar a esta mesa, y lo agradezco, a Eduardo Bajov Escudero, que es presidente de Métrica Educativa Asociación Civil. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Estábamos analizando el programa 2022 que se acaba de anunciar esta semana y que se dio a conocer, y que hay algunos documentos en la red, en internet, y partía de mi apreciación de que tiene mucha ideología, mucho rollo, y llegábamos a la conclusión, ahorita comentaba Eduardo Anderes, de que nada de pedagogía. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, Maite, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Saludos a todos mis compañeros. Eduardo, que conozco muy bien, pero a todos juntos, por favor. Pues es muy controvertida, Maite, la propuesta, porque parte del principio de que todo lo que se hizo anteriormente, entiendo que hasta los griegos o más atrás de ello estaba mal hecho. Uh-huh. Y que entonces nosotros estamos colonizados mentalmente o cognitivamente, y lo dicen de esa manera, sí. ¿Verdad? De tal manera que ellos quieren hacer una decolonización, si es correcta la palabra, reinventando, por decirlo así, la historia, los métodos pedagógicos, los contenidos de los estudiantes, la relación escuela-comunidad, en fin, hacen una serie de propuestas que en la parte teórica tú podrías estar de acuerdo en muchas de ellas, ¿no? Quieren a una gente crítica, humanista, que no esté a favor del patriarcado, derechos humanos, es decir, la relación de metas que se proponen, pues es loable, todos los currículos básicamente persiguen lo mismo. El problema, o el diablo, dicen que está en el cómo, y también en el qué, porque no han dicho digamos, casi no lo han aceptado, aunque yo ya lo he oído cada vez más frecuente, que detrás de ello hay una filosofía que se llaman epistemologías del sur, de un señor de Sousa, que digamos que su tesis es de que nosotros tenemos que recuperar los saberes y las formas de ver de las personas vulnerables y de los indígenas, y que tenemos que también, que es tan válido el conocimiento científico occidental como las tradiciones y digamos, y las prácticas locales de la gente indígena. Entonces, ese es uno de tantas cosas, pero sí es muy importante saber de dónde parten para poder hacer una crítica fundamentada. De acuerdo. ¿Hay algún otro punto de este programa que se da a conocer que les haya llamado la atención, Jenny Farías? Pues se ha hablado mucho de la desaparición de los grados y todo esto de las fases, que todavía no está muy claro cómo va a ser. Entonces queremos entrar a revisarlo a detalle. En principio no necesariamente es una mala idea como se ha presentado en diversos, o sea, porque luego decimos como no, van a desaparecer los grados y no. Entonces quizá no todo es malo, hay que revisarlo a fondo. En principio, pues es algo novedoso, y lo que yo quiero insistir es que lo novedoso pues necesita formación, y ahorita la formación debería estar dirigida a otro lado. La formación debería estar dirigida a aprendizajes fundamentales, que es en lo que deberíamos de estar como preocupados. Entonces, pues sí tiene como varios tintes, no solamente esto que hablaban de la ideología, sino cómo planean cómo organizar, ¿no? Organizar los grados, y que por fases y todo esto. O sea, también esto implicaría cambios
que no es el momento adecuado para realizar. Se habla de pilotear y que justamente lo van a pilotear con estudiantes que inician niveles. Pues parece que es la peor idea porque son estudiantes que apenas van a entrar a la escuela por primera vez, digamos, ya sea, pues, por ejemplo, los que van a secundaria, pues vienen de 2 años en que no estuvieron en la escuela, que las niñas y niños están alejados de los salones de clases y que lo que necesitan es pues regresar a lo que conocían para poder recuperar todo lo que perdieron y no que tu primer encuentro con la secundaria pues sea algo pues nuevo y que ojalá que no, pero que pareciera que vayan a estar improvisando por toda esta falta de formación para los maestros. Entonces, pues eso, ¿no? Que no solamente es el fondo, sino, como bien decía Eduardo, el cómo planean que se va a llevar a cabo la educación. Sí, en secundaria dicen que los maestros de asignatura seguirán y las asignaturas se seguirán impartiendo como están. En lo otro, en lo de los grados, es donde hay una enorme vaguedad, ¿no? O sea, los van a aglutinar y entonces en vez de primero, segundo, tercero, es primero y segundo es la primera fase, segundo es maternal. Entonces yo no le veo que haya ninguna innovación, yo creo que es más bien vaguedades, hay que cambiarle cositas para que se vea que le cambiamos, pero no hay ningún fundamento pedagógico. Por eso te digo, me parece muy ideológico, muy rollero el programa, sin un sustento pedagógico que te diga, ahora sí van realmente porque los niños aprendan, ¿no? O sea, sí está enfocado al aprendizaje de los niños, ¿no? Y luego las autoevaluaciones, ¿no? Que me parece muy encantador. Juan Carlos. Perdón, sí, es otro asunto interesante de las evaluaciones. Ahorita platicamos de ese. Yo quisiera resaltar 3 como tensiones, como ejes de tensión que está uno ya medio se dibujaba ahorita, que es entre la versión oficial de decolonialidad y la emancipación y la decolonialidad real, ¿no? O sea, como queremos que tú te emancipes, que tú reflexiones, que seas crítico, etcétera, etcétera, bajo la definición oficial de emancipación, de decolonialidad, etcétera. Entonces es un poco antagónico, ¿no? Ese está como raro. El segundo de los elementos es, y también llama mucho la atención, perdón, abro un paréntesis aquí, primero digo lo que llama la atención y luego voy al segundo eje. Llama la atención quien ha llevado como la bandera de este plan de estudios que es como más abierto, como más incorporador de distintos elementos, un poquito como aglutinador, decía Eduardo Bandere, un poco, bueno, Eduardo no lo dijo, pues yo lo digo, un poco como un muégano, ¿no? que aglutina muchas cosas. Llama mucho la atención que quien es el que lleva la bandera de eso es exactamente la persona responsable de los libros de texto, que es regularmente los contenidos que están pautados, segmentados, etc. Entonces, es una cosa interesante. Pero donde yo quisiera llegar, que es el segundo eje, que es esta tensión entre lo que regularmente se pauta, pues los libros, los contenidos, y lo que se le pide ahora al profesor que trabaje junto con sus estudiantes, sus comunidades, en la co-construcción, ¿no? Entonces, ¿a cuál hacemos caso? Es como un poquito un eje de tensión. Y el último de los ejes de tensión es el de las habilidades de los profesores. Ya lo decíamos hace ratito, es un poco manzana envenenada la que les están aventando, porque, seguramente los profesores saben hacer muchas cosas. De hecho, durante la pandemia, ellos fueron quienes sacaron las papas del fuego. Fue realmente ejemplar el trabajo de muchísimos docentes, pero están preparados y están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ahora se les va a pedir que las hagan de otra manera. Entonces, esa tensión también es interesante y creo que vale la pena discutirlo. Y el que no los acoten a un programa que puede ser flexible, los puede hacer que muchos se pierdan. No todos tienen esta capacidad de gestionar, de organizar, de coordinar. Entonces, creo que ahí puede haber problemas. ¿No, Eduardo Bajov? ¿Lo pronuncié bien? Tal y como se escribe. Ok, perfecto. Así, sí, fácil. Pero me preguntabas qué, perdón, Maite, me perdí. Es que yo también ya me perdí. Habilidades de los profesores, actuales y futuras.
Estábamos diciendo que el hecho de que el maestro pueda establecer todo lo que va a ser su programa de trabajo, me parece que funcionará para algunos que tengan esta capacidad creativa, que tengan esta capacidad de organización, de coordinación, que no todos los seres humanos nacemos con ella. Entonces, aquí puede haber que muchos se pierdan en el camino y con ello pues, se pierdan las comunidades, se pierdan los alumnos, ¿no? Y entonces sí vamos a dilapidar muchas vidas, ¿no? En ese sentido. Pues mira, la verdad es que le van a dejar la papa caliente a los profesores, porque les están dando una autonomía suficiente como para que ellos interpreten lo que tengan que interpretar del plan de estudios, lo contextualicen de acuerdo a la comunidad donde esté la escuela y luego lleven a cabo las prácticas pedagógicas que se consideran importantes y que buscan básicamente el trabajo en grupo más que en el individuo. Uh-huh. Y digo, aunque uno está acostumbrado como maestro, yo fui muchísimos años maestro, a trabajar con grupos, no es lo mismo trabajar en un grupo con los individuos que trabajar con los individuos en grupo. Son habilidades completamente distintas, ¿no? Tampoco me queda muy claro esta idea de qué quiere decir quitar al estudiante al centro y poner a la comunidad al centro y no al estudiante. Uh-huh. O sea, hay mucha ambigüedad en los planes de estudios. Yo he revisado con mucho detalle las 200 y tantas páginas que tiene este documento y la verdad es que es difícil de decodificarlo. Tiene muchas contradicciones. Hace ratito hablaron del tema de evaluación. No es claro qué es lo que ellos quieren porque critican, por ejemplo, duramente todas las evaluaciones, cualesquiera que sean, uh-huh. Todas, las internacionales, las nacionales, las que han hecho los profesores hasta el momento, lo critican todo y critican inclusive el uso de una escala numérica uh-huh. del 0 al 10, que porque eso es arbitrario y porque no refleja el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pero a la hora de que le toca definir cómo van a evaluar los profesores a sus estudiantes, pues dicen en dos momentos. Uno en el momento formativo, que es para retroalimentarlos, y otro en el de certificación de sus aprendizajes. Uh-huh. Pero te dicen luego, pero esa calificación no representa el aprendizaje de los estudiantes. Sí, claro. Entonces, representa la percepción del maestro sobre... Sí, no. Es la percepción que tiene el maestro de lo que han aprendido el grupo de estudiantes. Sí. Y se supone que en coordinación, en una reflexión y autorreflexión con los alumnos. Y entonces ahí él va a determinar finalmente cuál es el numerito que le va a poner a cada uno de los estudiantes. Que yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un relajamiento terrible del currículum. Sí. Y como bien tú dijiste, habrá profesores y lugares en donde se pueda, digamos, les caiga bien esa libertad, esa autonomía, y habrá quienes se pierdan completamente y que sus niños no van a poder leer y escribir al término de los grados que se espera. Sí, porque además sabemos que no todos los maestros tienen la misma formación. Muchos siguieron, o sea, durante muchos años se han seguido comprando plazas. O sea, sabemos que no todos tienen, no todos están preparados para establecer pedagógicamente el currículum. O sea, qué es lo que debo enseñar, cómo lo debo enseñar, cómo puedo garantizar que esto, o cómo puedo prever que esto pueda ser aprendido de mejor manera. Entonces, ahí sí me parece que de verdad lo están dejando muy al garete y vamos a pagar las consecuencias. Bueno, las pagarán los que sigan, nosotros ya no creo que nos toque, ¿no? Pero vaya, los que nos gobiernan son los que fueron educados hace 30 años, ¿no? Entonces, y vamos a ver a quiénes van a gobernar estos estudiantes, ¿no? Dentro de 30 años, ¿qué país van a gobernar y con qué conocimientos, con qué nociones, ¿no? Porque además
no hay un currículum base, no hay un tronco común, no hay nada establecido que te diga es por aquí y puedes flexibilizar. Si no quieres leer a Amado Nervo, no lo leas, puedes leer a José Emilio. Está bien, ahí sí puedes flexibilizar, pero cuando dices hazlo como quieras, pues no sé ni cómo le hago, ¿no? Entonces creo que ahí se puede perder muchísimo y vas a dilapidar las vidas de muchos niños. Sí, el problema, y con eso termino, Maite, es que le están diciendo al magisterio, mira, lo que has hecho anteriormente está mal hecho. Y de aquí en adelante lo tienes que hacer de otra manera. Pero no los han preparado para hacer, ni mentalmente, menos prácticamente como para hacerlo de una manera nueva. Uh-huh. Y ahí está, es un reto, digamos, habrá que ver cómo se resuelve y en qué medida se resuelve. Sí, pero me parece muy complejo. Entonces, ¿es el nuevo plan de estudios, podríamos decir que es viable y oportuno, Jenny? No, de ninguna manera falta, es una falta de oportunidad absoluta. Hay que más bien regresarnos a recuperar matemáticas y lectoescritura para empezar y concentrarnos en regresar a los niños que abandonaron la escuela a la escuela, que es un porcentaje bastante alto. Tendrían que estarse apurando porque las escuelas estén en condiciones para este regreso para que sea seguro. Tendrían que estarse preocupando inclusive por las vacunas y tendrían que estarse preocupando por la formación de los maestros por el programa que ya teníamos, ¿no? Lo que decíamos, ojalá se les estuviera dando formación continua y constante para que estén al día y actualizados. Entonces, esto llega en un momento pues muy inoportuno, con una secretaria nueva que no participó en su diseño, entonces tampoco está familiarizada con él. También ella va a tener que llegar a aprender. Ella va a llegar a aprender algo que le va a tocar implementar, entonces tampoco ella sabe porque tampoco ella participó. Entonces, pues es el peor de los momentos para hacerlo, ¿no? Entonces, pues ojalá que pues reculen y que empecemos con lo que deberíamos, ¿no? Además estamos fuera de tiempo, ¿no? Ya los libros de texto, muchos ya cambiaron dentro de otro programa que no es este, y en este no sabemos cómo van a ser los libros de texto, no se han diseñado, porque el programa sigue siendo ambiguo, ¿no? Eduardo Andere. Bueno, o sea, tenemos ahí una versión de los programas en la parte del paquete que se publicó en enero y que está todavía en la red, como te decía. Pero justo en la reunión de antier, de las autoridades en la ESANS, o sea, las autoridades educativas que presentaron esta versión, que no es la final, como les decía yo al principio, decían que en las próximas semanas sacarán la malla curricular y sacarán también los programas de estudio actualizados. Y yo creo que eso es lo importante, irse a los programas de estudio. Yo creo que en realidad al final del día lo que va a imperar en el aula van a ser los programas de estudio y obviamente los libros de texto, ¿no? Los maestros están muy acostumbrados al libro de texto porque con tantos cambios, ¿no? Sí. Es más fácil seguir al libro de texto que leerte un currículo de 500 páginas. No, y si está escrito como está escrito te mueres. Páginas, ¿no? Ahora, regresando un poco a los temas anteriores que comentaron mis colegas, las fases no es una cosa novedosa, es novedosa en México, pero existe en otros sistemas educativos. En Inglaterra, por ejemplo, y en Finlandia existen las fases. Son como recomendaciones de metodología o de práctica pedagógica. No se interrumpen los grados, ni los ciclos. O sea, eso siguen tal cual como están, ¿no? Simple y sencillamente lo que no han explicado bien es cómo implementar la idea de las fases, que en realidad es solamente una recomendación pedagógica. En cuanto a la evaluación, sí se nota por parte de los redactores un desconocimiento profundo de lo que es la evaluación educativa. Bueno, aquí tenemos a Eduardo como experto en materia de evaluación educativa, pero bueno, por lo menos se reconocen 4 tipos de evaluaciones, ¿no? La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación estandarizada y la evaluación sumativa, ¿no?
por ahí yo creo que algunos de los redactores leyeron en la literatura que la única evaluación que mejora el aprendizaje es la evaluación formativa, que es la evaluación que hace reflexionar a los maestros, a los estudiantes, digamos a la comunidad escolar, sobre qué cosas están haciendo bien o qué cosas están haciendo mal. Es parte del proceso pedagógico. Pero la evaluación formativa no sustituye ni a la diagnóstica, ni a la sumativa, ni a la estandarizada. Son como tres cosas diferentes. La evaluación formativa se alimenta, digamos, de la evaluación estandarizada y se alimenta de la evaluación diagnóstica para hacer mejor su chamba. Y aquí las personas que leyeron esto es que con la evaluación formativa sustituimos a la evaluación sumativa, que es la evaluación que te permite promover o no promover a los estudiantes. Sí. Y eso no lo dejan muy claro, pero tampoco va a desaparecer. Lo único que sabemos hasta ahorita es que la Secretaría de Educación Pública les ha ordenado a las escuelas de todo el país en los últimos 2 ciclos escolares que no se repruebe a nadie, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Sí. No sabemos si esta política de evaluación la va a extender a los nuevos, al nuevo proyecto, o no lo va a extender al nuevo proyecto. Al final del día, los maestros seguirán evaluando, seguirán calificando. Este tema de la autoevaluación de los estudiantes también está confundida. La literatura en el mundo está repleta de la autoevaluación para el proceso de mejora del ambiente de enseñanza-aprendizaje. Pero la autoevaluación, por supuesto que no sustituye a la evaluación del maestro, ni sustituye a la evaluación sumativa de fin del curso. Lo que sucede es que los que redactaron, ¿no? Creo que leyeron la mitad, digamos, la mitad de la historia de la evaluación. Se intoxicaron de lecturas, ¿no? O sea, les fascinó un poco el escuchar que la evaluación formativa, como efectivamente lo dice la literatura, es la que mejora los aprendizajes. Pero el sistema educativo en general necesita evaluación sumativa para saber si los niños van avanzando, digamos, en los aprendizajes esperados. Otra cosa que quieren sustituir es esto de los aprendizajes esperados y lo sustituyen con un lenguaje de progresión de aprendizaje. Pero la progresión de aprendizaje no es otra cosa que aprendizajes esperados en cachitos, lo cual es, al final del día es exactamente lo mismo. Otra cosa que rechazan es el lenguaje de las competencias. ¿Sí? ¿Y por qué rechazan el lenguaje de las competencias? Porque lo confunden con las competencias del mundo de los negocios, ¿no? Y porque las competencias fueron ideadas por los europeos, ¿no? Entonces, y porque son mercantilistas y fomentan el individualismo y por lo tanto la escuela, así lo dicen, la escuela no debe formar a los niños y a los jóvenes para ser contratados por el mercado laboral. Sí, claro. Lo cual es una verdadera cacofonía, porque las mismas personas que redactaron eso fueron contratadas por el mercado laboral para contratar a esos que escribieron. No, continuamos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Como ve usted, el tema da para mucho. El documento es interesante, hay que leerlo y se da uno cuenta de que de repente hay cosas que no se entendieron, pero ahí se plasmaron. Regresamos. Bien, vamos a regresar para platicar con los panelistas que nos hacen el favor de enriquecer este programa con sus conocimientos para saber realmente si es posible construir un mejor sistema educativo en nuestro país y cómo se puede hacer. Sobre todo yo sé que ustedes todos están vinculados con el mundo de la educación desde diferentes ámbitos y seguramente tienen algunas ideas. ¿Cómo construir un mejor sistema educativo? ¿Es factible? ¿Por qué tantos años y seguimos sin lograrlo? Jenny, empiezo contigo.
Pues sí, yo creo que para empezar deberíamos estar pensando en una secretaría menos adultocéntrica que esté con una mirada más hacia los intereses de las niñas y los niños que deben de estar aprendiendo y que puedan de alguna manera ordenada sí participar en su educación. Es decir, como decía hace rato, no está mal que participen, no está mal que co-construyan, pero de una manera ordenada y que de verdad se le pueda dar seguimiento a esta participación. Entonces, esperaríamos una SEP, eso, que incluya la participación de todos los agentes, una SEP que dejara el desorden en el que estamos acostumbrados y que ya tenemos normalizado, que se concentrara en ejercer recursos de manera ordenada, responsable y transparente. Tenemos un subejercicio que no se había presentado en los últimos 10 años. O sea, es histórico la mala manera de gastar el dinero. Entonces, para que tuviéramos una mejor secretaría sería buscar la participación de los agentes, ejercer el dinero de manera adecuada, que rindieran cuentas de manera adecuada y que de verdad se estuviera pensando en las maestras y maestros, pero que no sea solamente la moneda de cambio su basificación, que es lo que hemos visto, que es lo que se estila, basificar de manera masiva y con eso ya les cumplieron, no que fuera que de verdad estuvieran volteando a ver los docentes, pero en su formación, en su desarrollo y en su crecimiento, no necesariamente vertical, sino también en horizontal y de distintas maneras. Entonces, pues eso, una SEP que de verdad permita que todos estén en la escuela, que todos participen en la escuela, que todos aprendan en la escuela, con un gasto responsable, con rendición de cuentas y con articulación política entre ellos y entre los demás organismos que deberían de estar participando. Les pido concisión y mayor brevedad. Voy contigo, Juan Carlos Filas, por favor. Muy rápido. Yo creo que necesitamos una cosa estructural, es decir, darnos cuenta de que son los profesores, las profesoras, las que son quienes dinamizan el aprendizaje de los estudiantes en comunidad, lo que sea, pero realmente atenderlos a ellos. Yo, perdón que me tome más de lo que quiero, de lo que me toca, pero, por ejemplo, si hacemos bien el pilotaje y nos damos cuenta de la serie de elementos que van a suceder durante este año 22-23 y tenemos el plan de estudios para las escuelas normales en el verano del 23 para que se implemente en otoño del 23, pues esos muchachos van a salir formados hasta el 27. Uh-huh. Es decir, los profesores, las profesoras van a necesitar acompañamiento, seguimiento, autoconstrucción de conocimientos entre ellos, pues como comunidad de aprendizaje, y no esperar a que sucedan cosas así macro, enormes, porque si no nos vamos a volver locos. De acuerdo. Eduardo Andere, ¿cómo construir un mejor sistema educativo? ¿Se puede? Yo creo que ya se nos fue el tren. Yo creo que no hay solución. Yo creo que lo tenemos bastante complejo. Yo creo, y lo he insistido en mis escritos y en mis seminarios, que la solución de la educación en México viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el tamaño de la reforma que se necesita, que no se ha mencionado por ningún lado, ¿no?, es tan grande que ciertamente no es factible. Entonces, el llamado es realmente a la vocación, a la conciencia, a la participación de padres de familia, madres de familia, de maestras y de maestros, ¿no?, que bien formados, que profundamente formados en el tema pedagógico y bien motivados en el tema emocional, provoquen un cambio a partir de su área de influencia, ¿no? Por ahí es por donde yo le veo, por supuesto, vamos, o sea, a nivel nacional, el sistema está muy centralizado, ¿no? Ayer me entrevistaba a alguien sobre qué haría yo si fuera secretario. Le dije, bueno, primero no me van a designar. Y me dice, ¿por qué? Pues lo primero que haría sería cerrar la SEP.
¿no? Y cerrar la sepsis, por supuesto que es una metáfora, pero en realidad lo que estoy tratando de decir es que necesitamos como que devolver, ¿no?, hacia los estados la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a sus realidades. El currículo en ciernes del que estamos platicando pareciera que responde a una sola realidad de un México de pueblos originarios, que es profundamente valiosa, que es profundamente cierta, pero no responde a todo el México. Claro. ¿No? Su concepto de comunidad y de comunidad-territorio corresponde a ciertas comunidades específicas, unidas por la lengua, por el territorio, por la historia, por su cultura, por sus hábitos, ¿no? Pero a ver, dime cuál es la comunidad de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, cuál es la comunidad de Monterrey, o cuál es la comunidad de Guadalajara, si en las zonas urbanas que apenas si nos hablamos con los vecinos, ¿no? Sí. Entonces es otro concepto, es otro tipo de cosas las que necesitamos, que no las están pensando. Y no las están pensando porque todos nuestros presidentes, ¿no?, desde por lo menos 5 o 6 sexenios para atrás, están pensando en ponerle una estrellita ideológica a la educación sin hacerle los cambios profundos. Eduardo Bajo, Escudero. Sí, muy rápido, Maite. Sí, continuando con esta idea de Eduardo, lo que sucede es que todos los gobiernos tienen un capricho en materia de educación y es cambiar el currículo, o al menos en los últimos años, en los últimos sexenios. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de hacer un cambio, es la forma más barata de hacer un cambio en papel, porque en la práctica saldría carísimo si realmente se pudiera implementar todo lo que se dice. Pero tienen ese capricho y desgraciadamente solamente lo pueden hacer en el último año de su gestión, como fue el sexenio pasado y antepasado. ¿Y qué pasa? Que llega el nuevo sexenio o el nuevo gobierno y hace lo mismo. Y entonces tiene que implementar lo que el otro dejó a fuerza, que no tienen otra cosa, y entonces quieren, apretado con el tiempo, con muchas improvisaciones. Este es un defecto de nuestra cultura política, que improvisa, porque este documento está lleno de falsedades y lleno de improvisaciones y de contradicciones. Y entonces idealizan este modelo de comunidad y quieren reinventarlo todo. Entonces no vas a dar las clases en el salón de clases, te vas a salir a la comunidad, vas a regresar y no vas a enseñar, sino vas a hacer diálogos en donde el estudiante interactúe contigo. No vas a evaluar como normalmente lo hacías con un examen, ahora vas a tomar notas y vas a llevar un portafolio y como tú veas, más o menos le vas a evaluar. Entonces, están haciendo tantos cambios, Maite, que al final lo que va a suceder es lo que siempre sucede en las reformas educativas. El profesor sigue enseñando como aprendió a hacerlo, sí, y no se modifica más que en el papel. ¿Por qué? Porque es imposible. Ahora, si tú me preguntabas, y con eso termino porque sé que el tiempo es oro, ¿qué haría yo para mejorar la educación en México? Irme a lo básico. Ahorita tenemos una pandemia que afectó los aprendizajes entre 1 y 2 grados escolares, por lo que vas a tener estudiantes en 3º o 4º de primaria que no saben leer y escribir, pero otros sí saben leer y escribir. ¿Y qué va a hacer el profesor o los profesores con una heterogeneidad de niños que tienen distintas competencias y seguramente ninguno para el grado que le corresponde? Entonces, ese es un tema en el cual yo no sé por qué es tan ciego nuestro gobierno, que no ve que ese es un problema. El otro es, se han salido estudiantes y han abandonado, pues tenemos que recuperarlos. Eso es lo que yo haría. Bien, tengo que hacer una pausa, una disculpa, tengo que hacer una pausa. Sí. Regresamos aquí en La Fondo para escuchar los comentarios finales de nuestros panelistas. Acompáñenos. Bien, vamos con los comentarios finales. Jenny, ¿qué te gustaría decir en menos de un minuto sobre nuestro tema? Hay que reconsiderar las prioridades, hay que atender la emergencia que es el rezago, el abandono
y la salud socioemocional de las y los estudiantes, y hay que poner el foco en los aprendizajes fundamentales. Gracias. Eduardo Bajo, menos de un minuto. No te escuchamos. Perdón, nada más me decía que había que recordar que el gran problema de México es el rezago educativo. Nosotros tenemos cerca de 30 millones de estudiantes o de personas de mayores de 15 años que no terminaron la secundaria. Y ese es un tema importantísimo. Recordar a los estudiantes que están fuera del sistema educativo, que es como una tercera parte de los que podrían estar dentro, más o menos, para que tengas una idea. Y que no se nos olvide que hay todavía analfabetismo, cerca de 4.5 millones de estudiantes, y que hay que meterle mucho a la educación inicial. Yo por ahí me gustaría concluir. Gracias. Juan Carlos Silas. Muy rápido,